Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy están conmigo en el estudio el doctor Orlando Riascos, quien es asesor de la Vicepresidencia de la República y panelista frecuente invitado a nuestro programa. Buenos días, Orlando. Buenos días, doctor Alberto, un cordial saludo a todos los televidentes y muchas gracias por la invitación. Y repite con nosotros Andrés Wengue, quien estuvo acompañándonos ayer y hoy lo hemos invitado para que siga comentándonos temas de la realidad y de la coyuntura del país y de la región desde su análisis todavía fresco de la reciente incorporación que ha hecho a la sociedad colombiana después de estar 25 años en el exilio en Suecia. Buenos días, Andrés. Muy buenos días, doctor, y buenos días a la teleaudiencia. Muy bien, como hemos venido explicando desde hace varios días o a meses inclusive, nosotros estamos apostándole desde este programa a hacer de alguna manera pedagogía política con la ciudadanía, en este caso con miras a lo que serán las justas electorales del próximo año. No somos propagandistas de ninguna corriente, grupo, organización o partido político, ni somos detractores de ninguna tampoco. Somos testigos de la historia. Ejercemos el periodismo imparcial tratando de trabajar con honradez intelectual. Pero de la misma manera que manifestamos nuestra posición de entregarle el espacio de opinión a diversas corrientes, también decimos con claridad contundente: apostamos porque los medios de comunicación visibilicemos a quienes no se visibilizan, porque mientras para los candidatos de los partidos tradicionales o de las fuerzas tradicionales es casi un deporte estar todos los días dando declaraciones en los medios radiales, televisivos y escritos, para muchos candidatos y aspirantes de movimientos que son o marginales o en todo caso no tradicionales o no acogidos por el establecimiento, es muy complicado tener acceso a los medios. Y esta es nuestra apuesta. Hoy, aprovechando que Orlando está cercano al vicepresidente Angelino Garzón y que de alguna manera también está cercano a todo este nuevo movimiento de ajedrez político que se está haciendo entre los progresistas y la llamada Alianza Verde con el Partido Verde, y que Andrés Wengue viene de una historia que ayer explicábamos marcada por el exilio forzado ante el asesinato de su padre cuando era niño, y que viene aquí buscando cómo participar de la agenda política sin amarres al establecimiento. Pues vamos a pedirles a ellos que comenten con ustedes y conmigo sobre esta coyuntura. Hay noticias nuevas en el escenario, en el mosaico político. La primera de ellas y la más notable es que la UP ha lanzado candidata presidencial de manera oficial. Aida Bella, quien también estuvo 17 años en el exilio y que recientemente se ha incorporado al país y que ya decidió volverse a establecer y poner su nombre a consideración de los colombianos, pues será quien funja como la candidata presidencial, no al Congreso, presidencial por la Unión Patriótica. Pero igual como esto, además del anuncio de Antanas Mocus de que quiere regresar al Senado, etcétera, o postular su nombre al Senado, hay una noticia internacional que puede jugar mucho como explicación pedagógica para los colombianos. 4 estudiantes chilenos, o mejor, 4 jóvenes dirigentes del movimiento estudiantil chileno acaban de alcanzar 4 escaños en el Congreso de Diputados de Chile. Esto significa que ese movimiento estudiantil del cual copió la MANE colombiana mucho de su modelo, ya tiene 4 representantes allí donde se toman las decisiones. Le doy la palabra a usted, mi querido Orlando. Gracias, doctor Alberto, un cordial saludo para Andrés. Bueno, yo creo que bienvenida a Aida Bello. Yo creo que es una buena noticia para Colombia. Bienvenida a la Unión Patriótica al escenario político, porque esto es garantía de que el proceso de paz esté andando. Es garantía de convivencia. Me parece importantísimo
que Aída Bella sea candidata a la presidencia de la República, porque oxigena el escenario político, porque refresca, porque ponen mujeres a la candidata a la presidencia, y eso es valioso porque se ve poca la participación de las mujeres. Ya tenemos 2 candidatas mujeres por lo menos en el escenario de la izquierda. Obviamente eso también nos hace pensar qué pasa con la izquierda que no se une, porque por un lado está la doctora Clara López del Polo, por otro lado Aída Bella, y por otro lado tenemos pues la consulta de la Alianza Verde, donde seguramente Antonio Navarro sea el candidato. Con esos 3 candidatos de la izquierda, seguramente ninguno va a pasar a la segunda vuelta, porque todo está claro que en el escenario está el señor Santos, está el señor Uribe, divididos con sus candidatos, y por otro lado la izquierda. Entonces, ese es el escenario que presenta. ¿Por qué la izquierda no se une? Vaya usted a saberlo, ese es un tema de la historia de años en Colombia, que viene pues de las tendencias chinas, las tendencias soviéticas, la tendencia cubana, el origen latinoamericano, y eso nada que se resuelve. Por el bien del pueblo colombiano debe haber un solo candidato. Antonio Navarro ha llamado a que haya una consulta interpartidista, pero lo que dice el Polo, no, únanse alrededor mío, yo soy la unidad y vengan acá. Eso es inaceptable para sectores de la izquierda, y se trata de que eso lo validara el pueblo colombiano, la ciudadanía. Pero ahí está, lo que yo preveo es que seguramente ningún candidato de la izquierda va a pasar a la segunda vuelta a disputar el poder a Santos, y que el escenario va a ser Santos el candidato de Uribe. Vamos a ver, ojalá no tengamos la razón y ojalá no pase eso. Lo segundo, bienvenido Mocus, ojalá Mocus haga parte de la lista al Senado por la Alianza Verde. Yo creo que tiene mucho reconocimiento, una persona que sacó millones de votos en las elecciones pasadas, que representa una simbología pedagógica para los colombianos, y qué bueno que esté en el Congreso, porque si van a haber personas como Uribe en el Senado, yo creo que tiene que haber la contraparte, personas de mucha personalidad, de mucho arraigo, de mucho conocimiento en el Senado, para que haya un Senado admirable, un Senado donde haya mucha discusión, además que sea un Senado para el posconflicto, un Senado que tendrá que discutir todo lo que pase con la guerrilla de la FARC después del proceso de paz. Entonces, lo que pasa es que Mocus pone condiciones ahí donde no lo veo bien, o sea, ¿por qué condiciones a que esos otros candidatos saben que invite? Pero el Partido Verde o la Alianza Verde debe tener sus candidatos, y ojalá superemos el umbral en ese sentido. Y lo otro, importantísimo, lo de los estudiantes en Chile. Qué bueno que la juventud participe, que los jóvenes se decidan, que estén en el Congreso. Yo creo que aquí faltan muchos jóvenes en la política, por eso el Partido del Tomate me parece que es una buena decisión. Ojalá pues logren resolver el tema del umbral, el tema de las firmas, que ha habido algunos obstáculos, pero que participen los jóvenes. Lo de Chile es un buen ejemplo. Ganó Bachelet, no contundentemente en la primera vuelta, pero seguramente el 15 de diciembre Chile va a ser nuevamente un país que esté a la centro izquierda. Yo creo que las noticias políticas se mueven, y esperemos que todo sea en favor de la democracia, en que haya más participación, en que logremos resolver hoy el problema en Colombia fundamental, que es el problema de la inequidad, la exclusión, la pobreza, la miseria. Esos son los problemas que hay que resolver, y para eso es que uno tiene que llegar al Congreso de la República, para incidir en esas políticas nefastas y que logremos un país cada día mejor. A ver, Andrés, ¿y usted? Pues sí, haciendo un análisis de lo que dice el doctor Riascos, el tema de la unión. Cuando retorné a Colombia, pues después de haber crecido, desde mi experiencia, crecido en Suecia, llegué a Colombia y estaban en el proceso de las consultas externas para la presidencia. Me puse a analizar el panorama político, y empecé a analizar las fuerzas y las tendencias que habían aquí. Estaba la izquierda, pues representada por el Polo. En ese momento pues estaba el gobierno de Santos, el gobierno de Uribe en su proceso, y estaba por ahí el doctor, bueno, estaban en este proceso. Entonces cada uno tiraba para su lado. Pues de todas maneras, mi proceso de crecimiento en Europa, en Suecia, pues me tira un poco más hacia centro-izquierda en mi visión de ver el mundo, pero veía que la izquierda estaba muy dividida, había muchos choques internos, y no era como la visión que tenía de un proceso. En eso ingreso en el proceso político, empiezo a mirar el panorama político, a ver dónde cabía mi concepto, mi visión. Y ocurre un fenómeno, que fue el fenómeno de la ola verde, la gran conocida ola verde. Cuando se paran estos personajes en la tarima, se hace la consulta interna incluso de los partidos,
y pues vi que Petro y Gaviria entraron en el proceso, hicieron su consulta interna, ganó Petro y a Gaviria no lo volvimos a ver en el escenario político. Cuando empiezo a ver estos personajes que participaron en el Partido Verde, no conocía mucho de Antanas, no fui que visionario, que Antanas, pero sin embargo me tomé a la tarea de analizar el proceso de Antanas. Y vi que, bueno, había hecho algunas tareas en Bogotá que se reflejaron en el cambio de Bogotá en su gobierno. Entonces, bueno, esta persona ya tiene un recorrido. Y lo que más me impactó, lo más interesante fue que después de la consulta interna, pues ellos siguieron haciendo el ejercicio político en la misma tarima, a pesar de que habían sido, o sea, se entraron en una consulta interna, ganó Antanas, pero siguieron ahí. Eso fue lo que me atrajo a mí para ingresar en ese proceso, que me causó mucha gracia, y por eso fue que decidí tomar un espacio dentro de ese proceso. Hicimos el proceso, pues la primera vuelta no nos fue muy bien, ni la segunda, pero se dejó, o sea, lo que se sintió en ese proceso fue que muchas personas de la ciudadanía en general, que no participaban en política normalmente, se atrevieron a marchar, se atrevieron a tomar las calles, se atrevieron a hacer todo este proceso político que ya no tiene cabida en nuestra sociedad. La gente es muy apolítica actualmente, la gente no quiere participar en estos espacios, y quedaron ahí unos rezagos de esta sociedad. Dolió mucho el tema de que no hubiese un proceso consecutivo a este inicio, ¿ya? Pero quedaron algunos focos, y todavía yo creo que hay algunos focos rescatables en el país, no solamente aquí en el país, donde el ejercicio todavía se está haciendo, pero como usted decía anteriormente, justamente estos procesos pues no se divisan, no se ven, pero hay mucha gente todavía haciendo un ejercicio político. Eso me parece que marcó el rumbo a poder, que se nota, que se evidencia que se pueden unir indiferentemente de ideologías, porque es que Antanas piensa completamente diferente a Peñalosa, ¿ya? Entonces, indiferentemente de sus ideologías, lograron unirse. Ese concepto creo que cabe y tenemos que volverlo a retomar dentro de cualquier proceso para verdaderamente generar un cambio en Colombia. Pero a propósito de lo que dice Andrés Orlando, usted que está cerca a la nueva Alianza Verde, ¿Peñalosa sigue jugando dentro de la Alianza Verde y seguirá jugando? ¿Se prevé que siga jugando dentro de la Alianza Verde? Peñalosa, el propósito que tiene ahora es ser candidato presidencial, y el único mecanismo que tiene es ganar la consulta de la Alianza Verde. ¿Y se va a someter? Y se va a someter, él lo ha dicho, se va a someter a las reglas de juego, aunque pierda. Con Antonio Navarro. Con Antonio Navarro no ha tomado todavía una decisión, que ese es un tema, digamos, porque Antonio Navarro lo que piensa es que hay que hacer una consulta interna del Partido Verde, y el candidato que salga de la Alianza Verde se enfrente ahora a Aida Bella, y se enfrente también a Clara López, pero los otros sectores de la izquierda no quieren. Entonces Antonio dice que eso es un desgaste y que él no quiere ser más candidato presidencial, sino que es una expresión de gobierno de todos los sectores que pueda ganarle al presidente Santos, para no desgastarse. Entonces él prevé que la unidad hay que darse desde ahora, pero sectores de la izquierda no quieren. Pero Peñalosa permanece en el partido y además tiene sectores que lo apoyan. Lo que pasa es que es minoritario, ¿no? Él tuvo solamente el respaldo del representante Prada, que ahora lo vemos que hace parte del proceso de trabajo del presidente Santos a la reelección, porque el Partido Verde de alguna manera ingresó a la unidad nacional, y eso ha generado ciertos fraccionamientos al interior. Peñalosa se dice que es de esa corriente, más cercana a Santos algunos, pero también muy cercana a Uribe, y esa es la gran desconfianza que hay frente al tema Peñalosa, es que es muy cercano a Uribe, y a la gente no le gusta eso, que una opción de centro-izquierda pues tenga alguna relación con Uribe. Eso no lo ve claro, y no ve claro, y es donde no lo ve claro también Antonio Navarro, que se enfrenten dos tendencias que no son, digamos, que no son coherentes, una tendencia de derecha y una tendencia de izquierda en un mismo escenario. No lo ve coherente, porque si el que gana el uno no va a representar al otro, y no sería un resultado, digamos, lógico que un partido tenga diversas tendencias. Entonces Antonio Navarro no quiere esa consulta por eso, pero creo que finalmente la última información que he tenido es que va a participar, porque él cree que puede ganar y al final puede buscar una unidad de los sectores de izquierda. Tenemos un plazo que es el 9 de marzo, donde son las elecciones del Congreso y donde se dará esa consulta interna. Pero yo veo el panorama, digamos, muy difícil, porque no nos unimos. Razones históricas existen, formas, pensamientos, egoísmos, y cada uno, digamos, en un escenario. Creo que el escenario de la izquierda finalmente, como lo veo,
no va a ser el 2014 y todos esperamos que sea el 2018. Lo que pasa es que, triste y lamentablemente, cada 4 años decimos lo mismo y entonces no pasa nada finalmente. Yo creo que también es importante, o sea, hay que hacer un análisis de cómo este sistema juega en contra de la radicación. Por ejemplo, nosotros hablamos de la izquierda está azotada, está, ¿cómo se dice?, tiene un estigma, ¿ya? Y eso hace que cuando hablemos de izquierda o de derecha nos ponemos en contra. Hay muchos sectores que no se consideran de izquierda, se consideran más de un espacio centro, ¿ya? Porque no quieren ser tildados ni de un lado ni del otro, ¿no? Correcto. Y entre esos, pues, entra la gran mayoría, que es la clase media, ¿ya? Que no quiere, o sea, yo como persona de clase media no quiero decir que me digan, no, es que usted es de izquierda, porque ya me están satanizando, o usted de derecha, que ya me están satanizando. Entonces hay que buscar cómo llegar a ese grupo de individuos y trabajar con ese grupo de individuos, porque ahí hay personas muy valiosas, ahí encontramos incluso hasta medianos empresarios del país, personas importantes, que no, para ellos el discurso que si es izquierda o es derecha, pues para ellos no es válido, ¿no? Entonces es ¿qué país queremos? Trabajar hacia el país que queremos. Entonces eso es como la invitación para empezar a bajarle todo ese peso que tanto los medios como la ciudadanía le pone para fragmentar algo, es decir, no, es que ustedes son de izquierda y ya. La verdad es que la izquierda en Colombia, digamos, ha estado muy estigmatizada por el tema de la guerrilla. Indudablemente la izquierda siempre han asociado el tema de la guerrilla y hoy la guerrilla, usted sabe todo lo que pasa con la guerrilla y nadie le cree a la guerrilla. Mira lo que pues, recientemente, que eso te vamos a tocar más adelante, el tema de los supuestos atentados a Uribe y al fiscal de la nación. Entonces, mientras esté en el escenario la guerrilla, la utilización de las armas, va a ser muy difícil para la izquierda llegar al gobierno. Creo que ese es un tema que hay que resolverlo. Angelino Garzón, el vicepresidente de la República, lo ha dicho hace rato. Mientras no desaparezca el escenario de la guerrilla, la izquierda no va a tener ninguna posibilidad. Y yo estoy de acuerdo con Andrés, o sea, aquí no se trata de dividir entre la izquierda o la derecha. El centro, yo creo que hay que pensar en el país, en las personas, en los seres humanos, pensar en los proyectos económicos que salvan ese país. Yo quisiera sugerirles a ustedes dos que nos peguemos de la coyuntura electoral de Chile para hacer una comparación y explicar desde el punto de vista de ustedes las diferencias y las similitudes que pudiera tener el fenómeno chileno con el fenómeno colombiano. Chile viene de una dictadura muy cruenta, que duró 17 años. Y Michelle Bachelet, que ya fue presidenta de Chile y que además salió muy bien calificada, no solo por el pueblo chileno, sino por organizaciones internacionales, etcétera. El hecho de que haya sido una presidenta nacida de una gran coalición de la izquierda, llamémoslo así, de la oposición chilena, no significó que el país se volviera marxista ni estaticista. No, al contrario, ella modernizó en mucho la economía chilena y ahora viene y parece ser que todo indica que Chile, uno de los países más liberales del continente, especialmente desde lo económico, va a apostar de nuevo por Michelle Bachelet. ¿Qué explicación, a juicio de ustedes, tiene que la oposición chilena, que no ha sido armada, ella misma, su padre fue asesinado, ¿sí? Ellos no vienen de un gran movimiento guerrillero de oposición, sino un gran movimiento de ideas políticas de oposición muy fuerte, que ha explicado que ellos hayan logrado estar en la primera línea de mando del país y aquí en Colombia no lo hayamos logrado después de 60 años de estar en esta confrontación? Yo creo que hay similitudes y diferencias grandes. Una diferencia grande, usted ya lo menciona y lo habíamos dicho ahora, es que en Chile no hay guerrillas. No ha existido guerrilla, no ha sido confrontación armada. Han habido algunos intentos muy pequeños, digamos, que no han prosperado. Mientras que en Colombia llevamos 50 años o más de 50 años con la presencia guerrillera. A pesar que hace 25 años, digamos, el M19 se movilizó, el Quintil-AM, el PRT, parte del EPL, digamos, y se hizo una nueva constitución. Pero ese es un elemento central, o sea, la civilidad que ha existido en ese país. Digamos, la izquierda se ha movido por razones ideológicas, políticas, contrarias al régimen de allá. Pero no olvidemos que como cosas similares también
en 1973 o antes del 73 ganó un sector de la izquierda, ganó Salvador Allende, que fue derrocado, asesinado por el régimen militar. Cosa, digamos, muy similar a lo que pasó en Colombia. El 19 de abril de 1970 ganó un candidato de la ANAPO, el general Rojas, con el apoyo de sectores de la población, pero le burlaron las elecciones. O sea, digamos que allá hay similitudes, pero también diferencias, porque supuestamente en un evento democrático ganó un candidato que no aceptó la oligarquía y eso dio pie a que surgiera otra guerrilla, la guerrilla del M-19, mientras que en Colombia surgía una guerrilla, allá era derrocado un régimen de izquierda. Esas similitudes y diferencias se presentan en este proceso. ¿Qué pasa después? Hay una dictadura feroz en Chile de más de 17 años con Augusto Pinochet, y eso significa una inclinación hacia la derecha, la apertura económica, el neoliberalismo atroz, pero también la modernización del país. O sea, Chile se convierte en un país exportador, un país con una dinámica económica muy importante, se convierte en modelo de América, mientras que en Colombia eso no ocurre. Con Gaviria se hace la apertura económica y bienvenidos al futuro, pero es bienvenidos a la pobreza, bienvenidos a la miseria. O sea, no se refleja eso en la población. Entonces, es una población chilena culta, con acceso a la educación, con acceso a la información, mientras que en Colombia tenemos un país rural, un país sin pocos ingresos, sin pocos salarios, sin poco empleo. Entonces, esa es la situación contradictoria. Después el pueblo chileno y todos los sectores políticos se unen para sacar a Pinochet y regresar a la civilidad, algo parecido a lo que ocurrió en España cuando sale el general Franco. Y después de eso, pues lo que viene es un gobierno, digamos, de izquierda, que se han ido alternando, la centro-izquierda, la centro-derecha más moderados, y han ido gobernando el país. Y efectivamente, Bachelet es una víctima de los militares chilenos, se convierte en una víctima que llega al gobierno y hace un gobierno muy bueno, tanto que hoy la gente lo va a reelegir. Entonces yo creo que son procesos distintos. En Colombia no hemos logrado unir a los sectores democráticos alternativos, ha habido intentos, ha habido olas. La ola del Polo, digamos con Carlos Gaviria, más de 2.600.000 votos, luego la ola verde de Antana Mocos con 3.600.000 votos, pero no logramos concretar un proceso. Digamos, es un país donde los medios de comunicación manejan la información. Yo creo que en Chile debe ser, digamos, más democrático la información. Un país donde la movilización popular es golpeada, es reprimida, aunque ahora hemos visto la movilización popular, digamos, que está garantizando el derecho a la protesta por la Constitución del 91, mientras que en Chile, pues aunque hay también represión a los estudiantes se mueven, usted lo decía ahora, son capaces de llegar al Congreso de la República. Aquí no hemos tenido un fenómeno distinto a la papeleta del 9 de marzo del 90, creo, cuando la constituyente. No hemos tenido esos fenómenos ciudadanos. Yo creo que en Colombia lo que falta es un revolcón ciudadano, que no se ha dado, mientras que en Chile sí se da. Yo creo que producto de la inequidad, producto de la pobreza, de la miseria de nuestra población y la poca participación. Y además hay que decirlo, es que la clase política no está asociado al tema del narcotráfico, al tema de la corrupción. En Chile no han tenido el fenómeno de los paramilitares. Aquí los paramilitares asesinaron a muchos de los dirigentes colombianos, aniquilaron un partido como la Unión Patriótica. Esos fenómenos han incidido. En Colombia ha sido recursivo el tema de la violencia, y la violencia expulsa al ciudadano, la violencia atemoriza al ciudadano, la violencia no permite que el ciudadano participe porque siempre está pendiente que lo pueden asesinar por sus vidas, mientras que en Chile pasó el tema de Pinochet, la feroz dictadura, pero luego han logrado un gobierno civilista, democrático, que por lo menos respeta los derechos humanos. Yo creo que un eslabón importante que en Colombia tenemos que ganar es el respeto a los derechos humanos, el que se logre la participación y que la gente no tenga ningún tipo de temor en exponerse, en decir las cosas sin que lo asesinen. Si logramos en Colombia eso, seguramente Colombia tiene que dar, digamos, el revolcón o dar el salto hacia lograr gobiernos más democráticos y más independientes. Yo creo que, o sea, como usted dice, la riqueza o la estabilidad económica es un factor importante para generar democracia, ¿verdad? Si nosotros hablamos, Chile inició su proceso de cambio después de la dictadura. El dictador Pinochet se encargó de fortalecer la economía interna del país y eso llevó a que empezara a nivelar los ingresos. Trabajaron por un proyecto sin querer queriendo, me imagino, trabajaron por un proyecto de solidizar una economía en ese país. Cuando uno tiene una economía estable en su casa, a ti te permite ser independiente y visibilizar las cosas, hacia dónde voy a votar. Aquí en Colombia estamos amarrados a la necesidad. Cuando usted habla con una persona y le dice, ve, apostémosle a este proceso político, entonces le dice, no, pero es que
yo trabajo en tal parte y mi jefe político es tal, y si yo no le apoyo a él, así sea la persona menos indicada de estar en un espacio público, pero como está sometido a que tiene que llevar su pan de cada día a su casa, pues entonces ya pierde su capacidad y su capacidad de decisión individual, ¿entiendes? Entonces por eso digo que la economía es un factor importante para lograr llegar a una democracia estable. Ahora con los jóvenes que entran al espacio público en Chile, pues eso es un proceso, o sea, viene, pues el último presidente no era muy de izquierda, que digamos, después de un proceso donde hubo una persona que era más de socialdemócrata, ingresa una persona que representa más la fuerza, digamos, para salirnos del tema de derecha e izquierda, pues la fuerza económica, pero más atroz, o sea, empezó a bajar los beneficios que la población había tenido, y ahí es donde se despierta este calor de los jóvenes y de los individuos que vengan, no nos vamos a dejar quitar lo que ya hemos logrado, ¿no? Eso pasa, por ejemplo, en países como en Suecia. Suecia en este momento tiene pues ya 12 años de gobierno, yo los digo, ellos son de centro, casi todos los gobiernos que pasan por allá son de centro, un poquito más tirados a un modelo económico más capitalista, otros más socialdemócratas, pero sin embargo se mantienen ahí. O sea, un presidente, un ministro de Estado como el ministro actual, pues no puede hacer lo que le dé la gana, porque ahí se le levanta la ciudadanía, porque hay un modelo económico que se sostiene y que te permite a ti ser independiente. Entonces yo no dependo de que si es la izquierda que está encima o es la derecha que está encima, no, dependo de mis capacidades como ser humano para salir adelante. Entonces ese tema de tener una estabilidad económica es fundamental para llegar a un proceso de democracia. Es más o menos lo que se vio en Chile en este proceso. Yo quiero pedirles a ustedes, yo quiero aprovechar que está Andrés con nosotros, y a usted que está tan cerca al poder, Orlando, porque usted está muy cercano a Angelino Garzón y él es el vicepresidente de la República, que para que nuestros televidentes y los internautas puedan tener más elementos de juicio, comparemos un poco la situación coyuntural que vive Colombia hoy de cara al proceso electoral con esto que ya estamos haciendo con Chile y lo que está pasando en Venezuela. Porque yo sí creo que es necesario que a todos nos quede claro qué es lo que explica cada circunstancia. Mientras Chile, todo indica que aunque vaya hacia el centro, llamémoslo democrático, allá en Chile, de Bachelet, quizá más socialdemócrata, pero que tiene un modelo ya predefinido, que tampoco a Bachelet la va a dejar que haga lo que quiera, ni a los grupos que la apoyan, como no dejaron hacer a Piñera lo que él quería hacer porque era él. Uno lo que ve en Venezuela desde aquí aparentemente es que allá la cosa sí es en el otro sentido, o sea, el péndulo está al otro lado, allá se hace lo que diga el gobernante y punto. Y si el gobernante y su gallada dicen vamos a estatizarlo todo se estatiza. Es decir, no hay un modelo preestablecido al que el gobernante se sienta sometido, sino que el gobernante somete al país a que adquiera un modelo que él les impone. Hagamos un poco ese análisis porque esto afecta mucho la percepción colombiana. El tema venezolano es un tema desconcertante, porque si uno hace, digamos, el rigor histórico, encuentra el decaimiento de los partidos tradicionales. O sea, en Venezuela se agotaron los partidos tradicionales por la corrupción, por el abuso del poder, y sale un líder como Chávez, que sale de los militares, que da un golpe de Estado, que cae en ese golpe de Estado, se va al exilio, viene a Colombia, luego regresa y empieza a gobernar. Y nadie creía, porque era contradictorio su discurso, hablar de una cosa y la otra, uno lo puede analizar, pero luego llega allá y ante la crisis de los partidos se toma mayoritariamente el poder. Y luego vemos esa vinculación tan radical al tema socialista, al tema cubano, empieza a aprender mucho de Cuba y digamos, ese es un gran caudillo. O sea, todo, digamos, el origen de lo que pasa en Venezuela se debe a Chávez, y Chávez empieza con su carisma, con su carácter, con su controversia a controlar el Estado, y sí lo vuelve, digamos, un gobierno estatista. Pero después de la caída, de la muerte de Chávez, uno ve, digamos, que en Venezuela pasan cosas muy contradictorias, que uno no entiende. Digamos, Chávez aumentó el salario, quitó empresas,
las estatizó, acabó con algunos medios de comunicación. Pero ahora lo que ve uno, digamos, de Maduro es un remedio de Chávez, que a mí no me gusta, a mí no me parece claro. Yo veo a Maduro como un chafarote, inclusive vestido con prendas militares cuando él no ha sido militar. Si uno Chávez dice, bueno, Chávez fue militar, claro, que use las charreteras, que use la chaqueta, cosa, pero es que el caso de Maduro es que Maduro es una persona de la civilidad, era un conductor, un sindicalista vestido con la investidura pues, de un militar no tiene sentido, eso no me parece. Yo creo que voy a rescatar en ese mensaje, por ejemplo, mucho más la civilidad. Y segundo, es desconcertante en un país como Venezuela el tema de la inseguridad. O sea, un país, digamos, que ha sido manejado o que es manejado regularmente por los militares, no diría que los niveles de inseguridad no deben ser tan altos. Uno compara por ejemplo con Cuba. En Cuba uno va y puede andar tranquilamente por las calles y no pasa absolutamente nada. No hay problema de corrupción tan grande como se ve en Venezuela. No hay problema de inseguridad en las calles, de narcotráfico. Mientras que en Venezuela ocurre todo eso. Tú dices que se convierte como en un paraíso de ese sector. Entonces, la inseguridad de los ciudadanos es grandísima. Y lo otro, lo que pasa con la canasta familiar. O sea, la inflación galopante. Un gobierno estatista supuestamente, que no puede controlar la inflación, que no puede controlar los precios, que no puede controlar el abastecimiento, uno queda desconcertado. ¿Cuál es el modelo económico que rige allá? Y ahora lo que vemos ahora es que esos partidos tradicionales que fueron derrotados por la corrupción, por todo el abuso del poder, pues se vienen a seguir uniendo, restableciendo la derecha venezolana a partir del abuso que ha habido de alguna manera en el uso del poder por parte del sector chavista y ahora Maduro. Y uno ve, digamos, consolidados en sectores también, y lo que nota hacia afuera también es que el Estado va acabando con las empresas, con el sector privado, y también va apoderándose de los medios de comunicación, cosa que no me parece bueno para un sector democrático. Yo creo que Venezuela debería recuperar mucho más el tema de la democracia, el tema de la participación. Yo creo que no hay por qué reprimir a sectores de centro o sectores de derecha, si se quiere, que quieren participar del país, y muchos de esos personas vienen a migrar a Colombia a generar empresa en Colombia. Los sectores poderosos los tienen en la economía, y como caso contrario, los colombianos nuestros se van allá porque es donde tienen la posibilidad de empleo. Entonces, son fenómenos distintos. El fenómeno chileno, el fenómeno venezolano y el fenómeno colombiano son completamente distintos. Yo no le veo, digamos, y no le auguro muchas posibilidades al tema de Maduro, porque fue, digamos, muy discutida su llegada a la presidencia de la República. No se ha mantenido, digamos, la herencia chavista. El tema de la corrupción es un tema, digamos, que no lo resuelve bien el gobierno venezolano, lo reconoce, pero uno sabe dónde ocurre. Y el tema de la inseguridad y el tema económico. Yo creo que si un gobierno no controla eso, no tiene derecho a gobernar. Y lo que uno ve en Venezuela es que eso no está ocurriendo. Andrés, ¿cuál es la opinión que a usted le merece que un presidente de la República, del país, llame a los ciudadanos a que se tomen el comercio, a que vayan y casi que saqueen los establecimientos? Porque una cosa es que se encuentre que haya algunos comerciantes y empresarios inescrupulosos y hasta bandidos, pero de ahí a decir que todos lo son, eso no puede admitirse. Y que el propio presidente esté incitando a que la gente vaya a sacar de los establecimientos las mercancías, hombre, esto ya es como la picapiedra, la de picapiedra. Sí, yo creo que, y siempre he hecho un análisis, y un factor clave en todo proceso es el liderazgo. ¿Qué liderazgo es el que nosotros proponemos, o cuál es el tipo de liderazgo que nosotros queremos ejercer para cualquier proceso, sea empresarial, sea en su casa o sea en la sociedad? Desgraciada, no iba a decir la palabra desgraciada, pero sinceramente uno ve con tristeza el tema de que todavía seguimos siendo países caudillistas. Y Colombia y Venezuela pues se asemejan mucho en sus temas culturales, y buscamos los caudillos. Resulta que el caudillo tiene un factor importante, o una característica, que es que el caudillo es el que dice la última palabra. Entonces, si no se hace como él dice, pues no se hace. Y en esos procesos lo único que hace uno es
deslegitimizar propuestas tal vez sanas, ¿no? Pero como no se hace como yo digo, las cosas se tienen que hacer como yo digo, entonces uno cierra la opción a que otras personas entren a participar y que aporten en un proceso de cambio. Pasa incluso en las empresas, cuando nosotros no valoramos nuestro capital humano, sino yo como empresario digo, no, es que por allá es, ¿ya? Muchas veces las soluciones están dentro de nuestra empresa, ¿ya? Y no las podemos potencializar porque yo tengo ese carácter, esa visión de liderazgo que le hace daño al ejercicio democrático en cualquier parte de la sociedad, ¿ya? En mi casa, por ejemplo, yo tengo 2 hijos, ¿ya? Y siempre he intentado hablar con ellos. Yo nunca le he tocado un pelo a mis hijos, por ejemplo. Y donde se mueven mis hijos, y no porque sean mis hijos, destaco que son niños muy respetuosos y que se cohíben, no se cohíben, sino que hacen parte, analizan su entorno y piensan en la otra persona. Dicen, yo no hago esto porque la otra persona, se ponen en la situación o en el espacio de la otra persona. Eso es muy importante como liderazgos. Si nosotros seguimos buscando estos caudillos, que sea, mire, yo creo que yo hago una similitud entre Chávez, entre todo esto, y los liderazgos de ellos, se parecen mucho al de Uribe. O sea, Uribe, el que no estaba con él, pues hasta me da vergüenza escuchar en la televisión cuando Uribe le dijo, marica, le doy cachetadas. O sea, eso yo digo, Dios mío, nosotros como un país, ¿ya? ¿Cómo aceptamos ese tipo de conductas, ¿no? Entonces es porque está inmerso en nosotros, en el tipo de liderazgo que nosotros estamos buscando. Entonces yo invito a todos estos líderes que son parte del ejercicio, que empiecen a mirarse hacia adentro. ¿Qué tipo de liderazgo estoy ejerciendo y por qué mis propuestas pueden ser muy bonitas, querer transformar una sociedad? Pero si yo no soy capaz de no ser yo el único que brillo en un ejercicio, pues no voy a dar oportunidad a otras personas que empiecen a salir a la luz. Y es muy fácil acabar con esos procesos, ¿ya? Es muy fácil acabar con un caudillo. Usted acaba con la persona y se acaba el proceso. Claro. De esa manera es que han venido deteriorando esta sociedad. Doctor Tejada y Andrés, el tema de Venezuela es un país hoy muy polarizado. Digamos, de las elecciones se vio marcado eso, donde la diferencia fue por escasos 150.000 votos a favor de un candidato que tenía todo el gobierno durante más de 12 años, todo el manejo, y gana escasamente por 150.000 votos. Y lo que uno que ve es que no hay alternancia del poder y no hay participación de los otros sectores. Es la imposición del gobierno chavista hoy de Maduro de manejar el Congreso de la República, e inclusive una diputada que salió en estos días del chavismo la reemplazan abruptamente por otra para mantener, digamos, un poder, digamos, casi que un dictador, darle facultades a un dictador. Eso no es bueno en la democracia. Entonces también yo diría, bueno, el pueblo venezolano, ¿qué situación vive? Entonces esa polarización muy marcada de la gente que no quiere el régimen chavista, el régimen de Maduro, que por un lado ese gobierno no respeta esa oposición, sino que quiere seguir imponiendo su régimen. Entonces no hay democracia, no hay alternancia, y el Congreso de la República es uno solo, gobierna solamente Maduro. Cosa distinta se ve en Colombia, ¿no? Digamos, de alguna manera hay una representación mayoritaria de los sectores de derecha, de los sectores, digamos, de la Unidad Nacional, pero también los sectores de oposición tienen ciertas garantías, a pesar de todas las cosas que aquí hemos denunciado, pero digamos, se puede denunciar, se puede participar, y digamos, hay otra posibilidad. Chile es distinto, ¿no? Chile hay nos lleva a la delantera. Sí, nos lleva a la delantera porque es más civilista los debates, a pesar, mire, gobierna la izquierda y luego gobierna uno de derecha, un señor empresarial, y sigue, es institucional. O sea, lo que decía Andrés es muy cierto, o sea, el ingreso económico, o sea, como Chile, a pesar de que eso es contradictorio, o sea, un dictador que no respeta los derechos humanos, que violenta los derechos humanos, que no respeta a la oposición, logra poner el país en una situación económica importante. O sea, se esforzó en el tema económico. Digamos, aquí la gente recuerda también al de la Napo, al general Rojas Pinilla, dice toda la prosperidad, digamos, de Colombia proviene de años 53, 57. Seguro social. Ese arranque económico, y por eso la gente... Radio, televisora nacional. Indudablemente. Entonces, todas las carreteras, grandes carreteras, inclusive que a la mujer le entregaran el derecho a votar o la cédula. Entonces la gente mira eso y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? O sea, va muy ligado al tema económico. Yo creo que también que lo que decía Andrés ahora es perfecto. Mire, la gente no tiene capacidad de decidir por sí solo. Cuando uno va a los barrios, al distrito de Agua Blanca, a Siloé, a Terrón Colorado, ve a los líderes pidiendo plata.
diciendo yo quiero trabajar, pero si usted me da esto, me da tal cosa, y le piden a uno una cosa, la otra para tal vaina, y si llega alguien, usted le ayuda, hace un trabajo social importantísimo en el distrito de Agualanca durante 364 días, pero el último día de las elecciones llega alguien con el maletín, con 10.000 pesos por un mercado, la gente va con ese señor o con una caneca aguardiente. Entonces, ¿qué pasa? No hay conciencia política, no hay formación política y maneja el narcotráfico o el dinero, las cosas. Y se revierte ese proceso porque la gente le da el aval a los depredadores, a los que van a hacer la corrupción, a los que van a ser los violentos. Entonces, eso es lo que hay que cambiar, digamos, el liderazgo. Por eso, regularmente, los problemas se dan siempre en la clase media o clase media alta o clase alta, donde los sectores tienen conciencia, los sectores universitarios. Y uno que dice que es el pueblo el que tiene que dar el cambio, en el pueblo, en el Estatuto 1 y 2, no están las informaciones. Hay que darlas desde arriba de alguna manera, y eso implica que en Colombia lo que falta es mucha educación, mucha conciencia, mucha participación y de verdad mucho castigo para los corruptos, porque es que la impunidad que se da en nuestro país es grandísima. Entonces, bueno, nos mantenemos esos fenómenos. Quiero atizar la hoguera de la participación política desde la izquierda. ¿Qué quiero decir? Sí, es cierto que en Colombia hay caudillismo, en Colombia, como dice Orlando, llega el depredador a última hora y se lleva los votos y no el trabajo de los que estaban trabajando en la base. Pero pensemos en directo. Estamos hoy, el escenario que tenemos es Santos reelegido, Uribe con su candidato a la presidencia, o una tercería que se llama, o unas tercerías, porque no está descartado que sean unas tercerías. La pregunta que se debe estar haciendo el ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, que no tiene poder, que no tiene acceso a los medios ni a la clase política, es, bueno, pero a ver, si yo no voto por Santos, me queda Oscar Iván Zuluaga o el que diga la izquierda y esos otros grupos que vote por ellos. Si voto por Santos, posiblemente sigo con el proceso de paz. Si voto por Uribe, posiblemente revierto el proceso de paz, pero le creo a Uribe y a todo su discurso que ha manejado y me siento más protegido. ¿Y por qué voy a votar por la izquierda si yo veo que la izquierda parece una, ¿cómo se llama? Un saco lleno de... Un galimatías. Eso, de alacranes, el uno picando al otro. ¿Qué me puede ofrecer una izquierda a mí como ciudadano? ¿Qué espacio, qué proyecto de gobierno me puede ofrecer una izquierda que no es capaz de concertar en su interior para ponernos a nosotros a pensar en un modelo de país? No, yo lo que veo es que claramente en el escenario de Santos, él es el 25 de noviembre, ya en la próxima semana va a decir yo voy a ser candidato y voy a aspirar a la reelección porque es un derecho constitucional. Y eso está claro. Y esa es la opción, digamos, una opción ligada al proceso de paz, y la gente quiere la continuidad del proceso de paz. Y ese es un mensaje muy claro. Mientras que del otro lado no hay un mensaje claro, no hay un candidato claro, usted lo ha dicho, o sea, el análisis es que no, es un tema de Uribe, un tema de sectores alternativos democráticos, y por lo tanto una opción, entonces uno ve que Santos se va a reelegir seguramente. Porque es que no ve, los ciudadanos comunes y corrientes no ven eso. Por otro lado, digamos, en el tema de la izquierda yo veo dos sectores muy, digamos, de izquierda como tal, de izquierda radical, que están también claramente identificados. El polo, el sector movilista con Robledo, va a seguir siendo el polo y no va a permitir ninguna alianza con nadie porque todo tiene que girar alrededor de ellos. Ellos son el centro del mundo, no hay ningún otro. Y por otro lado, la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica, de todos los sectores que allí se mueven, digamos, el Partido Comunista no va a participar decididamente en elecciones porque dependen del proceso de paz, aunque tiene una candidata, digamos, como Aida Bella, que van a participar en el tema presidencial, pero no en el tema del Congreso de la República. Entonces, esos dos sectores en algún momento tendrían que unirse y irse a la izquierda, digamos como tal. Y por otro lado, sectores democráticos, alternativos, independientes, con sectores populares como la Alianza Verde, los sectores progresistas se van a unir. Y yo creo ahí en lo que dice Andrés, o sea, buscar más el centro, buscar más la opinión pública, buscar ser una alternativa de sectores, digamos, de la ciudadanía colombiana y no simplemente de razones ideológicas o rasgos ideológicos. Orlando. Ese es el lado que yo lo veo, digamos, cada día más blindado y que no va a ser posible en esa coyuntura que se unan. Yo no veo posible esa cosa. Orlando, antes de darle la palabra a Andrés, una pregunta para usted, que está en la Alianza Verde. Pero ¿por qué los grupos de izquierda tienen que necesariamente buscar un candidato a la presidencia?
¿Por qué no se ponen a trabajar por llegar al Congreso de la República con candidatos muy fuertes, muy maduros para hacer grandes debates y grandes propuestas de Estado? No, yo creo que lo hay. Indudablemente el Polo Democrático Alternativo tiene sus candidatos. La Alianza Verde va a tener una muy buena lista al Congreso de la República, tanto al Senado como a las cámaras. En el caso del Valle del Cauca va a haber una lista importante y la idea es llegar al Congreso de la República para dar esos debates, pero también indudablemente un partido no puede renunciar a gobernar a Colombia, tiene que tener alternativas presidenciales y las tiene. Yo creo que Antonio Navarro es una buena alternativa para Colombia en términos de lo que queremos, pero esa es, digamos, la lucha. No hay ese proceso de unidad y la gente está visionando el tema del Ejecutivo para lograr que las alcaldías y las gobernaciones se logren potenciar, porque también es esa otra cosa. El tema no es de arriba para abajo, el tema es desde abajo, o sea, empezar con las juntas de acción comunal, empezar con las juntas de administradoras locales, con los veedores, con las ONGs, con los concejales, con los diputados, con los alcaldes y con los gobernadores. O sea, construir ese poder desde abajo, que es lo que se propone la Alianza Verde, y creo que es que desde ahí hay que empezar. Hay que comprometerse con eso para poder dar el cambio realmente, porque el cambio no es solamente desde arriba, por el caudillismo de algunos sectores, sino hay que empezar a lograr que esa sociedad colombiana sea más democrática desde el escenario de los sectores populares. Yo creo que, o sea, invitaría a los dirigentes políticos de este nuevo proceso de la Alianza Verde a sentarse un momento y reflexionar. Es decir, como usted exponía anteriormente, ¿por qué buscar un proceso presidencial? ¿Ya? En este momento, pues hay un candidato fuerte que es Santos. Sabemos que es un candidato fuerte, sabemos que tienen todo el apoyo económico financiero del país puesto a disposición. Tenemos un candidato que yo no lo veo tan fuerte en este momento, que viene del lado de Uribe, no veo ese proceso muy claro, y nosotros acá peleando, ¿cierto? Entonces, es decir, venga, necesitamos salir en un proceso presidencial, como usted decía anteriormente, apostémosle a formar la base, que salgan representantes bien formados, que vayan a hacer un ejercicio sano y que empiece a ganar la confianza de la gran población, entrar en estos espacios a las personas de esa clase media, que son los factores de transformación. ¿Por qué? Porque si nos ligamos a las clases bajas, en estos momentos ellos están metidos, inmersos en esas necesidades, y cuando ellos, si no lo tiene actualmente, si es difícil para la clase media ser independiente en sus decisiones, peor aún para las personas cuando tienen que vivir el día a día. La necesidad del día a día hace que ellos con 20.000 pesitos vendan su conciencia y su voto, ¿ya? A mí me parece muy paradójico en Colombia, un país donde sale el señor Uribe como el mejor colombiano de... Claro está que yo sé que detrás de eso hay medios de comunicación involucrados en ese proceso, pero nuestra ciudadanía, donde uno encuentra el ejercicio más claro, es en la base, en la clase baja, apoyando al señor Uribe como no, que es que él nos trajo la seguridad. Y bueno, ¿y qué más les trajo? No, es que nos trajo pues la seguridad. ¿Y qué más? Pues no tienen más que decir. Ah, no, la dádiva que les daban a ellos mensualmente, o cada 2 meses creo que era que les daban ese 70.000 pesos, algo así. Entonces, manejados desde esa óptica, la gente es como la única opción que veían, y por eso es el gran presidente de Colombia durante muchas épocas. Entonces, estas personas pues no tienen esa capacidad, o sea, sus necesidades día a día pues no los apuntan a decisiones de país, ¿verdad? A visionar un país. Si yo tengo que estar preocupado de cómo me levanto y cómo sostengo mi familia, pues no me puedo poner a imaginar a solucionar un problema de un país. Entonces, la clase media es la llamada a hacer un proceso de cambio. Parte de la abstención, yo me aventuro a decir que no solamente es porque la gente no se interese, porque la gente sea perezosa, porque prefiere quedarse durmiendo hasta tarde, porque quiere quedarse viendo el partido de fútbol. Más que todo, la gente está desconcertada. La gente no tiene claro, de tanta oferta que hay sobre la mesa, cuál es como la que le puede dar más confianza. En estos minuticos que nos quedan, usted, Orlando, que entiendo que va a ser candidato al Congreso de la República por la Alianza Verde, para la Cámara de Representantes por el Valle, usted dele un mensaje a la gente, no en función de su candidatura,
en función de la participación política electoral, y lo mismo usted que la ha visto en otra parte en Europa, en el norte de Europa, ahora que está aquí en Colombia. Es que pensando aquí, reflexionando sobre lo que estamos hablando hoy, digamos en este debate, es que esa crisis, digamos que hablamos de la izquierda, no solamente es una crisis de la izquierda, es que si usted mira para el otro lado, por ejemplo, usted encuentra que el partido de la U es un partido completamente coyuntural que va a desaparecer porque no tiene ninguna ideología. Surgió sobre Uribe y eso luego los huevitos los coronó Santos. Pero ese es un partido que está ahí pegado con babas, que digamos no tiene un liderazgo histórico. El Partido Liberal no tiene candidato, tiene que plegarse a Santos porque el liberalismo no tiene un candidato. Resulta que Santos ha pasado por todos los gobiernos y termina ahora pues fortaleciendo el Partido Liberal. Cambio radical. Mire que van a jugar, pero un partido a desaparecer, yo no creo que ni logre el umbral ahora. El Partido Conservador, que tiene 58 escaños en el Congreso de la República, no tiene hoy una alternativa hacia el gobierno, no sabe para dónde va, eso no tiene rumbo. Yo creo que es que la crisis aquí no solamente es de los partidos como tal de izquierda que no se unen, pero que siguen haciendo política, que siguen proponiendo cosas, y no es que los otros partidos no tienen ideología, no tienen política, no proponen absolutamente nada y están larvando allí. Entonces, tienen maquinaria, pero tienen maquinaria y tienen recursos, pero yo creo que van a desaparecer históricamente. Y un poco Santos tiene frenado un poco de gente. La reelección de frenado un poco de gente, tiene frenado a Vargas Lleras, tiene frenado a Angelino Garzón, que hubiera sido una posibilidad importante. Entonces, yo creo que eso hay que mirarlo. Ahora, las perspectivas que hay que ofrecerle a la gente, yo creo que es que hay que trabajar. Hay que seguir insistiendo en los debates políticos. Hay que buscar que en Colombia acabemos con un flagelo que es el de la corrupción. El elemento fundamental que ayuda a trabajar, digamos, desde el Congreso de la República tiene que ser la defensa del patrimonio público, como lo he hecho aquí con el Club Campestre, para lograr que los territorios le lleguen a la municipalidad y le sirvan a los caleños, y no solamente a 64 personas que son miembros del Club Campestre. Trabajar, porque es que la corrupción le quita los recursos a la educación, a la salud, a la vivienda. Combatir el tema de la violencia, porque tenemos que lograr llegar aquí al respeto a los derechos humanos, que nadie lo maten por divergencias ideológicas o políticas, o que el ciudadano no esté allí inerme ante las pandillas, que lo apuñalen por ser de una camiseta roja o verde o amarilla. Yo creo que la gente hay que respetarla, o sea, lograr que los derechos humanos en Colombia se potencien. Y lo otro, el tema económico. Yo creo que si no logramos aquí el beneficio económico, la gente tenga un empleo, la gente tenga un ingreso, pueda vivir dignamente, no vamos a lograr ningún cambio. Yo creo que esos son los elementos fundamentales que hay que trabajar, por lo que hay que fortalecer la democracia, hay que siempre participar cada día más, hacer Colombia un país más transparente, que la gente vuelva a creer, que la gente no cree en la política, la gente no prefiere irse como usted dice, o para Pance, o para un partido de fútbol, o para cine el día de las elecciones, porque es que los políticos no le promueven nada, no le generan nada, porque están pensando en cómo repartirse el billete, cómo repartirse los recursos, y tenemos que quitarle eso a la gente, que la política sirve para algo y que efectivamente hay que transformar el Estado y lograr mejores cambios. Usted, Andrés. Yo creo que pues es una invitación al ciudadano del común a que empecemos a hacer una reflexión sobre los líderes, ¿no? Yo siempre, destaco mucho el tema del liderazgo. Es mirar y analizar qué tipo de liderazgo ejerce cada persona para así apoyarlo, ¿entiende? ¿Por qué? Porque de eso desprende todo su proceso, ¿ya? Como yo sea de líder, así mismo se va a reflejar mi proceso. Hay líderes que son autoritarios, entonces pues me imagino que cuando están en su proceso, generalmente sucede eso, es como yo diga yo y todo es para mí, ¿no? Hay líderes que son un poco más democráticos, que intentan hacer un ejercicio, pero aquí en estas dificultades de necesidades hacen que esos líderes no prosperen, pero son a esos líderes los que les tenemos que apuntar, donde se vea claramente su ejercicio de liderazgo. O sea, si nosotros nos metemos en el tema ideológico, en el tema, más de fondo, pues es imposible transformar una sociedad de hoy a mañana. Eso es un proceso, y ahí es donde tenemos que mirar, es invitar a las personas. Analicen, simplemente es estudiar un poco sobre la persona, investigar un poquito su trayectoria, ¿ya? De diferentes fuentes, no centrarnos en dos fuentes que lo hacen, de donde se hacen los análisis generalmente, que es RCN y Caracol. Cuando usted habla incluso con académicos y todos, cuando te centran sus argumentos están ligados a lo expuesto por las canales tradicionales. No, para eso está Internet, para eso hay otros medios, ¿ya? Analicemos desde esos medios los tipos de liderazgo y desde ahí ponemos un proceso de transformación. Muy bien, amables televidentes, aquí seguimos haciendo este tipo de reflexiones, dejándole a usted el aperitivo para que se anime a consumir, a digerir más información
reflexionarla, cuestionarla, contrastarla, para que usted pueda participar de manera consciente en la toma de decisiones que afectan el interés colectivo. Es muy importante que reconozcamos que no hay sociedades cívicas porque sean ricas económicamente, sino que hay sociedades ricas porque son cívicas. El civismo, que no es otra cosa que la decencia en la vida colectiva, que nos respetemos los recursos públicos, que nos respetemos los acuerdos fundamentales en la reivindicación de los derechos a los que todos los ciudadanos tenemos acceso en educación, en salud, en vivienda, etcétera, 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 son el colchón, el único colchón que nos puede dar seguridad. La prueba es lo que hoy podemos mirar de un país como Chile, una democracia en América Latina, en mi opinión, bastante más desarrollada que muchas de nuestras democracias, que aunque muestran indicadores macroeconómicos muy interesantes, muestran condiciones de inequidad muy graves, condiciones de exclusión muy graves, condiciones de cerrazón política muy delicadas. La invitación es a que no le temamos a abrirnos a otras opciones, a otras alternativas. Y en este momento hay que reconocer que Colombia, como lo dice Andrés, no puede seguir descansando su suerte histórica en las palabras y en las invitaciones de los caudillos. Colombia debe descansar en propuestas colectivas de Estado, es decir, de visión de futuro. Para a este norte y a este sendero vamos a enrutar todo nuestro esfuerzo. En ese momento Colombia podrá dar un salto muy importante y no podemos despreciar la coyuntura electoral que tenemos entre manos. Si usted no vota, no crea que usted no está participando de la debacle. Si usted vota mal, haciéndose el tonto o la tonta porque le dieron un mercadito o porque es el amigo suyo y no piensa en qué es lo que le va a pasar al país, usted es parte, es cómplice de la debacle. Si usted vota con conciencia, si usted sea persona, si usted piensa en su país, en su región, en su ciudad, usted es parte activa, es protagonista de un mejor país. Buenos días.